pueden tener implicaciones importantes en la salud pública, especialmente en zonas cercanas a fuentes como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento. Yo creo que la mayoría de personas aquí en Bucaramanga que se han acercado por la vía eh, Florida Blanca hacia Girón, podemos darnos cuenta que en la zona de Tierra Santa nos encontramos con olores bastante ofensivos. Eh, um, este es un ejemplo bastante valioso, por lo que nos muestra el por qué se deben trabajar este tipo de temas. Para ello, pues tenemos que darnos cuenta que son una fuente frecuente de quejas comunitarias, ¿sí? Y conflictos ambientales que de alguna u otra manera afectan a las personas, ya sea directa o indirectamente por tema de incomodidad, por tema de quejas y demás. Siguiente, por favor. ¿Qué es un olor? Un olor es una mezcla de compuestos volátiles que percibimos a través del sistema olfativo, ¿sí? No necesariamente tienen que ser tóxicos, pero sí pueden generar molestia y rechazo. Es importante distinguir entre toxicidad y percepción de este tipo de olores. Un compuesto no puede no tener, no, pues puede no presentar, no puede no tener un riesgo químico, pero sí generar incomodidad persistente por el tema de los olores ofensivos. Como podemos ver en la diapositiva, va ligado con el tema de impacto, que no tienen que ser siempre tóxicos, pero pueden ser molestos y causar alguna incomodidad en la comunidad aledaña al lugar. Siguiente. Arián, siguiente diapositiva, por favor. Ya, bañero, ya, ante Listo. olores. Bueno, ahora fuentes de los olores. Tenemos que tener presente que realmente no todos los olores tienen que ser de fuentes como tal por obra antrópica, sino que también hay fuentes de olores probablemente ofensivos hacia los seres humanos que provienen de lugares naturales, tales como pantanos, vegetación en descomposición. Y el otro ejemplo que excluí anteriormente, que es el tema de mano antrópica, ¿sí? Que por parte antrópico se distribuye más que todo por el tema de industrias químicas, rellenos sanitarios, granjas o plantas de aguas residuales que pues realmente influyen en este tipo de errores. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, en tema de la percepción del olor, la percepción olfativa depende de varios factores. Primero, pues está el umbral de detección, que es la concentración mínima para notar un olor, ¿sí? El tema de que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, están cocinando algo en un edificio y por el tema de los conductos de ventilación, pues podemos percibir ese tipo de olores. Lo mismo pasaría con el tema de los olores ofensivos. Entonces, luego del umbral de detección va el umbral de reconocimiento, que es cuando podemos identificarlo. Posterior a ello va factores ambientales que se ven influidos como el viento, la humedad, la temperatura e influyen en esta percepción. Y por último, la adaptación olfativa, que pues básicamente es como como cómo dejamos de percibir el olor tras cierto tiempo, ¿sí? Como en un lapsus de tiempo, cómo podemos llegar a percibirlo. Listo. Siguiente. Bueno, el objetivo del muestreo de olores, está la cuantificación, calificación y soporte técnico. En el muestreo de olores se busca principalmente tres objetivos, que era cuantificar, calificar y respaldar. Primero, cuantificamos la concentración de olor en el aire, por ejemplo, en unidades de olor por metro cúbico. Segundo, calificamos la intensidad o el tipo de olor y sus características ofensivas. Y finalmente, usamos la información como soporte técnico para tomar decisiones ambientales o cumplir con requisitos normativos. Perfecto. Deme un segundito, por favor, compañero, puede volver la diapositiva. En este caso, los objetivos del muestreo de olores, nosotros respaldamos este estudio
por dos resoluciones que son bastante fundamentales aquí en Colombia, en el caso específico de Colombia, en el cual nombran la resolución 1541 de 2003, que fue dispuesta en noviembre 12, y las resoluciones 672 y 1494 de 2014, por las cuales se establecen los niveles o límites permisibles de calidad de aire en cuestiones de inmisión. Entonces, para ello, se tienen ciertos procedimientos para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y pues se dictan algunas otras disposiciones que van relacionadas con el mismo. Bueno, métodos de muestreo o la visión general de cada método. Estos se clasifican en dos: muestreo pasivo y muestreo activo. Por ejemplo, Listo, existe, entonces, en el tema de los muestreos, eh, también incluimos técnicas analíticas, que son los muestreos activos, y las técnicas sensoriales, que pues en el tema de las técnicas analíticas, básicamente cuantifican la concentración de gases que conforman los olores. Como lo hemos visto anteriormente en clase, podemos medir ciertos materiales particulados como por unidades de medida como ppm o miligramos por metro cúbico y demás. Dentro de las técnicas analíticas también podemos destacar una de las más importantes como la cromatografía de gases combinada y algunas otras que son como los tubos colorimétricos, que esos son en ensayos in situ. Y en el tema de técnicas sensoriales, pues básicamente lo mismo que la anterior, cuantifican la concentración de los olores. Esta cambia un poco en el tema de que se basan más que todo en la dilución de una muestra de aire con olor en un aire limpio, ¿sí? Entonces, como probablemente se puede llegar a hacer en una solución de algún componente o demás. El sensor utilizado es básicamente el olfato humano, que pues ciertamente es como un humano puede llegar a percibir. Claro, eso perfectamente se basa en cuestión de perspectiva, pero tiene la certeza de que perfectamente muchas personas les puede generar la misma inquietud o la misma incomodidad. Listo. bueno, el muestreo pasivo. Una Se basa en la difusión natural de compuestos hacia un medio absorbente. Es útil cuando se requieren exposiciones prolongadas, por ejemplo, durante varios días, aunque es más económico y fácil de implementar. Tiene limitaciones en cuanto a la precisión y el control de variables ambientales. Se usa generalmente para hacer como un diagnóstico o monitoreo extendido. El otro es el muestreo activo, que emplea bombas para extraer el aire de forma controlada. Se recolecta en bolsas especiales como las de Tedlar o Nalopan y que son químicamente inertes. Este método permite ajustar variables como el caudal y el tiempo de muestreo y es el más recomendado cuando se requieren análisis detallados o cumplimiento de normativas específicas. Bueno, para llevar a cabo realmente el tema de los muestreos tanto activo como pasivo, eh, se supone que debe haber una incomodidad de aquellos olores ofensivos por parte de la comunidad. Para ello, con base a estas tres resoluciones que se estipularon entre los años 2013 y 2014, se estipuló algo que se llama la recepción de la queja y los tiempos de cumplimientos. ¿Sí? Entonces, la aplicación de las normas NTC 6012-1, pues básicamente fundamenta este tema, y la guión 2, que es para, como para analizar los efectos y la evaluación de los olores por medio de pruebas, por medio de encuestas, por medio de muestreos por parte de la población. ¿Qué nos puede indicar la población con este tipo de la recepción de la queja? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. La otra es el equipo que se utiliza en el muestreo. Por ejemplo, entre los equipos más comunes para el muestreo activos tenemos las bolsas de muestreo
las bombas de vacío, las cámaras de flujo y las válvulas temporizadas. Cada uno cumple con una función específica. Las bolsas almacenan el aire, las bombas lo extraen, las cámaras controlan el área de emisión y las válvulas ajustan el tiempo. Es fundamental elegir el equipo adecuado según la fuente y el objetivo que se quiere hallar el análisis. Nosotros en la búsqueda de los equipos de muestreo encontramos muestreador de aire PCE, PQC, que la diferencia entre cada uno de ellos es el valor al que se va a estimar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encontramos esta misma característica, pero en el primer ejemplo que encontramos es 10 EU, en el siguiente es 11 EU, que va después de ese es 12 EU y así sucesivamente. Obviamente cada uno de estos elementos o equipos de muestreo van aumentando su precio, pues por la precisión, el rango de medición, el tamaño de los canales, la eficiencia de conteo y demás cosas. Bueno, buenas noches. Así como lo hablaba mi compañero Oscar y mi compañero Adrián respecto a los equipos, vamos a hablar sobre las técnicas de análisis de olores. Una vez tenemos estas muestras recolectadas, pues existen varias técnicas para analizarlas, ¿sí? La más básica, por decirlo así, es la olfatometría dinámica, la cual se encarga de utilizar paneles humanos entrenados que detectan olores en condiciones controladas. Por otro lado, tenemos las narices electrónicas. Estas ofrecen unas respuestas un poco más rápidas y automáticas. Y ya como lo más alto de la gama, por decirlo así, es el GCMS o más conocido como cromatografía de gases con espectrometría de masas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una técnica utilizada la cual permite identificar compuestos químicos, los cuales son los responsables del olor con altísima precisión. Este último nombrado, pues, es el que tiene más grado de precisión a la hora de analizar el tema de los olores y pues dar como un punto específico. Perfecto. Ahora pasamos a las normativas. Bueno, existen, como todos saben, todo está regido por normativas y en este caso, pues, estas regulan el muestreo y el análisis de olores, que a nivel internacional, pues, está la norma europea EN 137 2.25, que define la metodología para la olfatometría dinámica. También están los métodos TO14A y TO15 de la EPA para el análisis con la GCMS, que fue lo que anteriormente nombré. Ya Ujú. cuando hablamos de nivel local, de nivel pues Colombia, tenemos la resolución 1541-2013, que esta establece los parámetros de emisión de olores ofensivos y exige planes de reducción cuando se superan los umbrales establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unos límites márgenes de estos contaminantes, de estos olores. Ya una vez pues superados, entra la norma a aplicarse. Perfecto. Muy bien. Bueno, diseño del plan de muestreo. El diseño del plan de muestreo debe ser considerado por varios factores. Primero, debemos identificar los sitios representativos donde vamos a tener olor, es decir, eh, la localización donde se presenta esta problemática. Segundo, tenemos que definir la frecuencia de muestreo, si vamos a rastrearlo diario, semanal o puntual. Y por último, consideramos pues las variables. Acá entra pues a ver el viento, la temperatura y otros factores que afectarían la dispersión y la percepción de este olor, que es lo que buscamos analizar. Muy bien. Registro y trazabilidad. Bueno, es fundamental garantizar que las muestras recolectadas mantengan su integridad. Para esto se utilizan formatos de campo, se hace un etiquetado claro de cada muestra y se asegura la cadena de custodia desde la recolección hasta el laboratorio. Esto nos garantiza pues que los resultados sean confiables y válidos ante una autoridad ambiental o comunidad. Entonces, es un proceso riguroso desde la recolección hasta los resultados. Para tener un margen de error mínimo, pues debemos realizar un proceso muy tedioso que sea, así como lo dije, eh, que se garantice la integridad de estas muestras para a la hora final dar un buen resultado. Bueno, aplicaciones reales. El muestreo de olores tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la evaluación del impacto ambiental de una industria, en la gestión de quejas comunitarias o en la vigilancia de sectores sensibles, como el tratamiento de aguas, rellenos sanitarios o producción animal. La evidencia técnica es clave para tomar decisiones